Listo, bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Lady Celi. Soy candidata a doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad de Cuauhtémoc. Hoy tengo el gusto de entrevistar al docente Ricardo Arenas de la institución educativa La Armonía. Él es docente de español. Y pues bueno, prácticamente el objetivo de esta conversación es conocer la perspectiva sobre las problemáticas educativas actuales, las dificultades que se viven en nuestro contexto escolar y las posibles soluciones que pueden contribuir al mejoramiento de la calidad educativa. Entonces, bueno, profe, pues muchísimas gracias por el espacio y por compartir tu experiencia desde el aula. Entonces, bueno, primero que todo, profe, antes de iniciar, ¿aceptarías que te grabara? Claro, con gusto. Listo, profe. Entonces, bueno, vamos a iniciar con la primera pregunta. Dice, ¿cuáles son las principales problemáticas educativas actuales que afectan la calidad, la equidad y las oportunidades de aprendizaje? Sí, Eh, pues estaba planteando que un problema que me parece que afecta a la calidad es el problema didáctico y la, el hecho de que las instituciones educativas, por ejemplo el Estado, tengan eh, un acceso y claridad a la hora de desarrollar procesos de aprendizajes apoyados con diferentes didácticas. Eh, y me parece que pues eso necesita, si hoy estamos hablando de la importancia de la tecnología, pues obviamente creo que didácticamente el uso de la tecnología podría ayudar a que los procesos que se desarrollan en los colegios mejoren. Eh, El otro asunto también tiene que ver con el hecho de que a pesar de que los profesores estén mejor capacitados, sí se necesita que eh, a la hora, por ejemplo, de aplicar políticas, el sistema educativo sea capaz de capacitar a los docentes para que, a pesar de que ellos tengan una buena formación, puedan usarla dentro de la institución. Me parece que las instituciones tienen problemas de dirección, de gerencia y que pues hace falta de alguna manera que el Estado pueda orientar eh, esos procesos de capacitación. Parece que resultan bastante costosos y se prefiere pues que cada profesor los haga por su cuenta, pero lograr usar esa capacidad de los profesores, me parece que ahí se tienen muchos problemas. Y pues hay un problema también con la equidad y es el hecho de que casi siempre los estudiantes tienen un mejor acceso a la educación en la medida en que sus familias puedan invertir en ella. Entonces, en ese sentido, los estudiantes de la educación pública muchas veces no tienen el mismo acceso y por lo tanto no habría equidad en la educación. El, el problema de las oportunidades de aprendizaje, pues en ese sentido, para mí está asociado a esos aspectos que planteo. Es decir, se necesita que se mejore la didáctica en las instituciones, en los procesos de aprendizaje, sí, y se necesita también que los, el sistema educativo sea capaz de capacitar a sus profesores, no tanto en la experticia que tienen en su conocimiento, sino en el trabajo que les corresponde hacer dentro de la institución, un trabajo pues mucho más organizado. Listo, profe, muchísimas gracias por la respuesta. Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué problemáticas específicas identificas en tu propio contexto educativo y cómo se manifiestan en la práctica cotidiana?
Pues me parece que un problema central que tenemos es el de, el de la convivencia y el de lo que le corresponde hacer al, al colegio para educar. Mm. Entonces hay una cantidad de expectativas que tiene la sociedad de lo que espera que los profesores hagamos eh, en ese proceso de educar. Y me parece que poco a poco se ha perdido, o ha perdido la capacidad, la institución de educar eh, la inteligencia de los estudiantes, su capacidad para eh, desarrollar conocimiento en las áreas, al menos el conocimiento básico, y la institución pues se dedica más a asuntos de formación política, de formación personal, teniendo en cuenta a veces que parece que los padres tienen dificultades también para educar a sus hijos como personas. Entonces, hay mucha queja frente a la capacidad que tiene la institución para educar, pero para educar, digamos, en la parte académica. Y le empiezan a exigir al profesor que se capacite mejor para asumir una serie de papeles que tienen que ver más con la educación afectiva, con la educación social que necesitan los estudiantes y que el profesor pues sea mediador de ese proceso de socialización. Y me parece que ahí la institución tiene problemas porque no logra definir cuál es el eje. Y hoy en día, en el siglo XXI, pues, ¿qué sería lo que le corresponde hacer? Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, la tercera pregunta es, ¿de qué manera se establecen las prioridades para atender estas problemáticas? ¿Se hacen desde las políticas internacionales o cómo crees que se hacen? Mm, Pues me parece que hay muchas veces una preocupación desde el municipio y también desde los planteamientos del país, del, del, del gobierno de turno. Eh, a nivel internacional no creo que sea muy claro que el país sea sensible y esté sintonizado con lo que está pasando en el mundo. Eh, entonces parece que muchas veces la preocupación, por ejemplo, por la parte afectiva de los estudiantes, que hoy en día cada día es más importante, eh, pues he visto que esa sensibilidad la tienen desde el municipio o desde el país. Y como decía hace un rato, me he dado cuenta que en este momento no es muy claro para las instituciones cuál debería ser su papel, por ejemplo, frente al conocimiento, porque los recursos tecnológicos y la misma manera como se desarrolla hoy en día la ciencia, tendrían que empezar ya a obligar un cambio en cómo se educa en los colegios. Entonces parece que como que estamos perdidos ahí y que lo que más bien estamos tratando de hacer se supondría que no sería el papel del colegio, pero parece que a los padres tampoco tienen muy claro cómo educar a sus hijos y entonces esperan que los profesores de alguna manera los ayudemos a hacerlo. Pero creo que en este momento hay confusión frente a lo que corresponde hacer. Es un momento eh, en el que todavía no se ha definido muy bien para dónde va la institución y, y, y también se ve que como que eh, hay preocupación por la deserción o porque los niños se van o incluso por el hecho de la migración, ¿no? Sí, sí, profe, muy cierto. Listo, seguimos con la cuarta pregunta. ¿Qué Ujú. mecanismos o estrategias han sido más eficaces para dar respuesta a estas problemáticas? ¿Y cómo podrías adaptarlo a tu contexto?
¿Me repites esa parte de después de los mecanismos? ¿Qué mecanismos? Bueno, ¿qué mecanismos o estrategias han sido más eficaces para dar respuesta a estas problemáticas en otros países y cómo podrías adaptarlo a tu contexto? O si de pronto eh, también aplica aquí para Colombia, también. ¿Cómo sería, profe? Ujú. No, fíjate que a pesar de que se supone que hoy en día los profesores, en mi caso, no sé tal vez cuál sea el caso de otros profesores, tendría uno que estar más enterado de lo que pasa fuera del país, ¿cierto? Y de como qué estrategias se están utilizando. Eh, pues no tengo el conocimiento sobre eso. ¿Mm? Solamente pues aquí en el país a nosotros nos hacen las advertencias, por ejemplo, para prevenir el maltrato de los estudiantes, el acoso, el, el bullying, ¿sí? Pero se toma también como un asunto más legal, ¿no? Eh, Como que hay que remitirlo en el momento adecuado a la autoridad que corresponde. E incluso en asuntos tan comunes o que se han vuelto tan comunes en los colegios como el consumo de drogas, eh, o como el problema de la educación sexual, las instituciones en eso tampoco tienen como o logran construir una estrategia para educar a los estudiantes en esos aspectos que a partir de sexto grado o séptimo grado pues se manifiestan mucho o les generan a ellos mucho interés. Entonces me parece que en eso también la institución ha fallado y, y pues nos limitamos a remitir los casos, pero pues realmente ya, como te decía, ya que el colegio no está muy claro que se dedique a educar a los estudiantes en disciplinas del conocimiento, sino que tenga que estar más ocupado de manejar la convivencia, esos aspectos que son convivenciales, pues al colegio también le está costando trabajo construir estrategias para, para atender esos casos. En mi caso, como en el de cualquier profesor, creo que eh, no resulta, ese no puede ser un trabajo individual, ¿no? Es un trabajo de equipo y creo que en ese sentido es que nos sentimos eh, inconformes con la situación, pero tampoco encontramos la manera de resolverla, pues porque se necesita un liderazgo, se necesita una orientación y se necesita pues un equipo de trabajo para poder asumir esos problemas que se nos presentan en las instituciones. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, la Ujú. última pregunta es, ¿qué innovaciones o propuestas, ya sea uso de tecnología, inclusión, participación de la comunidad, podría implementarse como soluciones transformadoras a estas problemáticas? Puede ser una, profe. Sí. Eh, pues yo creo que si hoy en día realmente hay más acceso a información del mundo, pues deberíamos ocuparnos de esos problemas, de pronto establecer cuáles son los problemas que son más recurrentes en la institución, por ejemplo, con relación a, a la educación de los estudiantes y con base en esas experiencias de otros países, pues adaptarlo, ¿no? Porque pues hay, por ejemplo, con el problema pueden ser varios, ¿no? El problema de la migración, porque también estamos viendo los estudiantes que se tienen que mover al interior del país o de otros países, o el problema del tráfico de drogas y del consumo. Entonces, como son problemas comunes, pues me imagino que hay, hay experiencias en otros países y habría que mirar si eso es así, que, que nos podrían servir, porque pues yo no veo que en el país, a pesar de que ese sea un problema común de nuestro país, haya realmente una estrategia a nivel nacional frente a esos problemas pues contemporáneos, ¿no?
Listo, profe Ricardo, muchísimas gracias por el espacio. Entonces voy a detener la grabación, profe, muchas gracias.